Dos niños, Isabel y Antonio, separados por una montaña. Dos niños que se buscan, se extrañan y se encuentran. Así se despliega la trama de esta poderosa, entrañable y hermosa historia que ha creado la estupenda escritora y poeta Micaela Chirif, e ilustrada espléndidamente por Sabina Schulman. Justamente sobre este libro, que ya está en librerías y que yo recomiendo, conversé con Micaela hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la Librería Sur, quienes gentilmente nos cedieron el espacio para dicha entrevista. La Librería Sur, como saben, la pueden encontrar en la avenida Pardo y Aliaga 683 San Isidro. Y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Micaela Chirif, aquí en Letra Capital. Hola Micaela, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu más reciente libro, La Montaña. Es un libro álbum ilustrado por Sabina Schulman y publicado por Planeta Junior, como pueden ver. ¿Cómo estás, Micaela? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Quisiera empezar la conversación preguntándote algo que a mí siempre me da mucha curiosidad, ¿no? ¿Cómo es el origen de los libros, de las historias? Si recuerdas, rastreas en la memoria aquella primera imagen o idea que fue germinando para luego contar esta historia de estos dos niños, ¿no? Antonio e Isabel, ¿no? Y esta montaña que de alguna manera aparentemente los separa. Pues el inicio fue un poco extraño porque fue para otro proyecto, para un libro que tenía como muchas pautas que había que hacer con un montón de, ciñéndose a un montón de reglas, normas, restricciones, etcétera. Y de ahí salió un libro con el que nunca estuve demasiado contenta. Entonces ahora fue como, bueno, voy a rehacer esa idea, ¿no? Esta idea de dos personajes que de alguna manera se están buscando sin saber que está cada uno a un lado de la montaña, ¿no? Entonces que acaban como por encontrarse en el centro. Entonces fue como retomar la idea. Originalmente tenía un poco que ver con esta cosa, es un libro para niños pequeños, ¿no? Con esta idea de los opuestos, de lo de un lado, de lo del otro, del día, de la noche, ¿no? Esta búsqueda y luego jugar un poquito también con los personajes con los que cada uno de los dos protagonistas se va encontrando en el trayecto. Lo solté un poco también más que la idea original, que estaba como muy ceñida a trabajar con entre los cestos, debajo, encima, ¿no? Todas estas cosas que uno trata de enseñarles a los niños. Entonces se soltó un poco más. Me parece que además gráficamente ganó mucho. Como has visto, tiene un juego como con la aproximación gráfica de las dos mitades. Y nada, estoy muy contenta como cómo ha quedado el libro, la verdad. También cuando lo leía pensaba en la imaginación, ¿no? Porque claro, ellos y en el extrañarse, ¿no? O sea, ellos continuamente están pensando en el otro, ¿no? ¿Qué estará haciendo el otro? Y ahí comienzan a encontrarse con estos personajes e imaginan con quién podría encontrarse el otro, digamos, ¿no? Ahora que lo pienso, claro, es un libro precelular y redes sociales, ¿no? Ahora ya uno no se pregunta demasiado qué está haciendo el otro, porque todo el tiempo sabes qué cosa está haciendo el otro, dónde está. Claro, lo ves en el estado de Facebook. Sí, es un poco esta idea de pensar en el otro que está ausente, ¿no? Mientras el otro está también haciendo lo mismo. Entonces son dos extrañarse, ¿no? Dos echarse de menos que ocurren en paralelo y que ocurren de manera análoga también, ¿no? Mientras uno se pregunta una cosa, el otro se pregunta algo similar. Y luego vemos que hay como dos aves que cruzan el espacio, ¿no? El espacio de ambos, y ambas aves también como responden a las preguntas que hacen los dos personajes sobre dónde está el otro. Me parece que también era muy importante aterrizar esa idea de los dos lados y de lo que atraviesa o de lo que no atraviesa el espacio gráficamente de una manera que fuera como, o sea, evidente pero y sencilla al mismo tiempo, ¿no? Que no era una solución de pronto tan fácil. Y me gusta, bueno, no sé si lo podemos mostrar quizás un poquito como
ilustradora jugó con eso, ¿no? Bueno, con el espacio como completo y luego con el espacio cortado, de manera que los personajes están como cada uno a un lado de la montaña. Y bueno, conforme pasan las páginas, el espacio central que los divide, pues se va reduciendo, ¿no? Se reduce y se reduce hasta que, ¿no? Se reduce cada vez más hasta que llega el punto pues en que ya desaparece por completo para que puedan encontrarse. Entonces me gustó mucho también eso, la posibilidad de encontrar una solución gráfica que no fuera excesivamente compleja, pero que funcionara muy bien para dar cuenta como de esos dos espacios y de esas dos búsquedas que ocurren en paralelo, ¿no? Claro, y bueno, de alguna manera no pude evitar el pensar también en dos espacios, digamos, separados, pero que se pueden unir, que se pueden juntar, digamos, ¿no? Sí, son dos espacios, o sea, porque al final son los dos lados de la montaña, ¿no es cierto? Y la montaña, pues al final se une en la cima, en la cúspide, ¿no? Entonces, claro, una montaña que aparentemente los separa, ¿no? Claro, pero los lados de la montaña no son paralelos, ¿no? Claro. Sino que confluyen en un vértice. Entonces, lo cual es una bonita metáfora, ¿no? Sí, o sea, porque hay aparentemente una situación análoga que uno podría pensar como casi de dos mundos paralelos, pero no son paralelos, sino que están tendiendo a acercarse todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso me gusta a mí también. Y bueno, de alguna manera también un canto a la amistad, pues, ¿no? También de estos dos pequeños, Isabel y Antonio. Sí, es como el saber que mientras pensamos en el otro está pensando en nosotros, aunque quizás no lo tengamos presente, o sea, no lo sepamos en ese momento, ¿no? Que tiene que ver mucho también con este juego de la ausencia o con esta especie de angustia de la ausencia que pueden sentir los niños pequeños a veces, ¿no? O sea, los niños muy, muy pequeñitos, cuando la mamá o el papá o la persona más cercana desaparece de su vista, es como que desapareciera del mundo, ¿no? Sí. Y poco a poco los niños van confiando en que el otro desaparece de su vista, pero va a volver, pero va a regresar, ¿no? Entonces uno empieza a vivir desde esa confianza, ¿no? Desde que tú te separas de alguien en un momento, te dejan en el colegio, tu mamá se va a trabajar o lo que fuere, pero que va a producirse el reencuentro, ¿no? Entonces tiene que ver también un poco con, bueno, que lo dice explícitamente, con el juego de esconderse, que justamente proporciona tanto placer a los niños por eso, ¿no? Porque es lo que desaparece y vuelve a aparecer, y cuando vuelve a aparecer, pues uno recupera, es como recuperar la fe en el mundo, ¿no? Es como recuperar la fe en que el otro, de alguna confianza en el otro, ¿no? Ese otro suele ser, pues, en primera instancia la madre, el padre, el cuidador, la cuidadora, pero también los amigos, ¿no? O sea, que uno confía que en algún momento van a volver a aparecer, van a estar ahí, ¿no? Son esas presencias afectivas que uno confía que no va a perder para siempre. Sí, de hecho me gustó mucho digamos, es como que hay un momento de angustia, ¿no? Cuando los niños piensan en el otro, y al mismo tiempo luego rápidamente lo convierten en algo lúdico, ¿no? Fue como jugar a las escondidas, hay que jugar de nuevo, ¿no? Claro. O sea, volver nuevamente a extrañarse y buscarse. Volver a la ausencia, ahora sí con la absoluta confianza, ¿no? De que vas a volver a encontrar, ¿no? Entonces yo creo que ese juego es lo interesante, porque, bueno, para mí como que confluyen ahí un montón de cosas, ¿no? Esta cuestión de la pérdida y la recuperación, al mismo tiempo el juego, porque el juego y los libros son, la literatura y el juego nos permiten como acercarnos a terrores como muy profundos, ¿no? Claro. Y encontrarles una solución, un sentido, algo que finalmente nos saca de ahí, ¿no? Entonces nos permite transitar esa angustia de la pérdida, del miedo a que el otro no esté, y al mismo tiempo recuperarlo. Yo siempre me acuerdo de una entrevista a un escritor judío que contaba que durante la guerra, le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, él y su hermano jugaban a la guerra. Y dice, ¿cómo va uno a jugar a la guerra en medio de la guerra, ¿no? Pensarías que uno quiere ser, y decía, porque en la guerra del juego siempre ganaban los buenos.
¿no? Entonces esa guerra del juego en la que siempre ganaban los buenos servía como una especie de muro de contención frente a la guerra real en la que no se sabe, ¿no?, qué va a pasar. Entonces yo creo que los libros, especialmente los libros que son para niños pequeños, hacen un poco eso, ¿no? O sea, te permiten encontrar ese final seguro, pero al mismo tiempo te permiten transitar la angustia previa, ¿no? Te permiten transitar el miedo desde un lugar en el que sientes que no te vas a desbarrancar, ¿no es cierto? En que vas a volver a encontrar una contención en un punto. Sí, de hecho me pareció muy conmovedora la escena en la que, por un lado, creo que es la niña que piensa si estará pensando en mí, ¿no? Antonio, y Antonio piensa, me habrá olvidado, ¿no? Eso me pareció muy conmovedor. Otra vez, ¿no? De jugar así como con los opuestos, ¿no? El olvidar, el recordar, ¿no? Me recuerda, me habrá olvidado. Y sí, o sea, como tratar de construir de alguna manera la confianza en que si hay un afecto con otra persona, esa otra persona está pensando en ti, aunque tú no lo sepas. Sí. ¿No? Ahora que mencionas ese juego de opuestos, también hay otra escena que me gustó mucho, que es cuando ella dice, ya está terminando el día, algo así, y no encuentro a Antonio, y Antonio dice algo muy parecido pero diferente, ¿no? El opuesto. Claro, uno dice ya va a terminar el día y no encuentro a Antonio, ya va a llegar la noche y no, entonces otra vez jugar con esos opuestos, pero como abrir una puerta también, ¿no? Para que sea un libro que eventualmente tú puedas como usar si quieres para explorar los opuestos sin que tenga que ser un libro didáctico ni mucho menos, pero jugar con esas cosas que suelen ser divertidas también, ¿no? Lo alto, lo bajo, un lado, el otro, etc. ¿no? Claro. Y hablando de juego, ¿cómo ha sido jugar, entre comillas, con Sabina Schurman, la ilustradora? Ha sido muy bonito. Bueno, lo hemos hecho casi todo a la distancia. Nos hemos visto una vez en Buenos Aires, ella es argentina. Y claro, le mandé el texto, le gustó, y entonces fue, bueno, gráficamente cómo se puede resolver esto, ¿no? Entonces, de qué manera, porque claro, siempre hay la posibilidad de usar toda la página de un lado y toda la página del otro como los dos lados de la montaña, pero podía ser eventualmente un poco confuso. Y en un momento creo que se nos ocurrió a las dos, por cada una por su cuento, jugar un poco con el espacio en medio. Y justo cuando yo estaba pensando algo así, ella también ya lo había pensado y llegó con la idea, y bueno, ella fue la que lo aterrizó y lo puso. Y entonces creó ese espacio blanco que se empieza a reducir. Y que al mismo tiempo, como el formato del libro es cuadrado, ¿no es cierto? O sea, permitió jugar con eso sin tener que sacrificar sin tener que sacrificar demasiado espacio de ilustración, ¿no? Porque es un formato que te lo permite. Entonces, muchas veces como se usa el texto debajo, encima, en este caso se utilizó el medio, y como tienes esta pendiente, tampoco tenía por qué ser, le hubiéramos podido hacer así, digamos. Pero es que ahí están todos los problemas como prácticos de estas cosas que uno nunca ve. ¿Qué pasa si hacíamos la pendiente así? Uno, que iba a ser como agotador, porque ibas a tener demasiado espacio en blanco, iba a ser siempre igual. Entonces basta con tener una insinuación de pendiente más pequeña si ya dejaste establecido la pendiente al inicio, claro, como para poder tener más espacio sobre el cual graficar. Entonces, en algunos casos, cuando se va acercando a la cima, puedes ir reduciendo la pendiente, ¿no? Y eso te lo va marcando, pero te permite trabajarlo. Entonces, era una solución gráfica que Sabina encontró, que a mí me gustó mucho. Y luego me gusta mucho como el color y la manera en la que la verdad que ha quedado muy bonita la impresión, el color de la impresión. Sí. Y me gusta muchísimo también que como que empiece en el día y termine en la noche, ¿no? O sea, y al final hay como esta escena nocturna en que cada uno vuelve a regresar a su lado para volver a jugar, a buscarse, ¿no? Claro. Entonces, sí, fue muy bonito trabajar con ella. Nos dejaron como, Planeta siempre nos deja como mucha libertad para trabajar. Eso fue interesante. Y nada, fue un trabajo bien agradable de hacer, la verdad. Ahora que mencionas esto digamos, del espacio, también me pareció interesante que cuando ya se junta, digamos, ¿no? en la cima de la montaña,
Eh, En el ah, anterior. Acá. bueno, pero aquí que digamos que ya están muy cerca, Sí. digamos que coinciden, ¿no? Los dos. Claro, al principio, como hemos visto, está cada uno habla por su Ajá. cuenta, y cuando ya el espacio desaparece, que están a Claro. punto de encontrarse en la cima, ya no dicen frases análogas, sino que dicen ambos la Exacto. misma frase, ¿no? Ujú. que atraviesa el espacio, y ya es como el anuncio de que están Claro. a punto de encontrarse, ¿no? Ujú. Estará al otro lado de la montaña. Es algo Claro. como a lo cual llegan los dos al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Entonces sí, la verdad estoy muy contenta con cómo ha quedado el libro. Ujú. Un poco para ir terminando, Micaela, ¿y qué proyectos tienes? ¿Ya estás pensando en otras cosas? ¿Cómo es tu Sí. proceso creativo? Siempre estoy pensando en demasiadas cosas y después estoy como cuy en tómbola y no sé por dónde ir. Bueno, acaba de salir hace muy poquito un libro también que se llama Sabor, todavía no llega al Perú, pero es un libro informativo sobre el sentido del gusto. Espero que llegue pronto, lo vamos a presentar en Colombia, creo también. Voy a la Feria de Bogotá en abril. Hay varios proyectos por ahí en curso, prefiero no mencionarlos mientras no estén aterrizados, porque tú sabes qué pasa a veces con los libros, que a veces están listos y por alguna razón acaban por no salir, o libros que no iban a salir de pronto salen. Ujú. Entonces, pero sí, estoy trabajando en varios proyectos nuevos, me interesa volver otra vez a los poemas, como hice con El Mar. Me interesa seguir explorando estos libros para niños pequeños, me interesa seguir explorando los informativos, como el de Animales Peruanos, como este del Sabor que te digo, como el de Navegar por los Aires. Entonces por ahí seguir trabajando en medio de un contexto un poco caótico, Sí. pero haciendo lo que se puede, lo mejor que se puede. Ujú. Muchas gracias, Micaela. Siempre es un placer conversar contigo. Muchas gracias a ti, Carlos. Y el libro ya está en Sur y en otras librerías. Gracias.